no se imaginan todos los recuerdos que tengo con esta canción. NSYNC, This is Promise You. Oye, wow. ¿Alguien la conoce? Ustedes son muy jóvenes para esto. NSYNC. Hay una versión en español que se llama Yo te voy a amar. Wow. Sí, hoy en día estamos un poco nostálgicos quizás. Hoy se me ve muy fuerte el sol en la cara. Parece que ya es un poco tarde. Pero esta canción es genial. NSYNC, entonces se lo estaba comentando para empezar el día de hoy, chicos, a hablar sobre historia universal. Les doy la más grata bienvenida ya nuevamente a esta clase del octavo año básico. Somos la clase ya número 8 que estamos haciendo del octavo año básico, donde estamos viendo entonces los antecedentes del mundo moderno, y hoy vamos a hablar el tema del Estado moderno. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy profesor de Historia y Geografía, soy licenciado en Historia, licenciado en Educación y un montón de otras tonteras más, pero lo que me interesa es que en Instagram me pueden ver como @cerorecargado, o si estás viendo esto a través de YouTube, lo puedes buscar en El Loco Profe de Historia. Les doy la más cordial de las bienvenidas entonces a esta nueva clase de historia del octavo año básico. Si estás viendo esto a través de YouTube, recuerda darle like, suscribirte y compartir, y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. ¿Ya? Lo que más me importa es que puedan compartir para que otros compañeros, otros estudiantes que quizás por toda la situación y la contingencia que están pasando, no tengan, en este caso, no estén teniendo clases de quizás de manera presencial y eso, y tampoco por video, pero a través de esto tú lo puedes ver y también compartir con otras personitas. Ya, si no has visto la clase anterior, te la dejo ahí arriba, ahí está la clase anterior, para que entonces puedas ver la clase 7, y si recién te vienes incorporando, ya sea al Classroom o ya sea entonces a través de nuestro canal, ahí están todas las clases también para que puedas revisar desde la clase 1 hasta la clase 8, donde estamos viendo entonces esta primera unidad. Bien, chicos, así que bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos a nuestras clases. Si estás viendo esto desde Classroom, recuerda que tanto el material como las actividades también quedan en la plataforma, y de todas formas el video queda en el respaldo. Bien, así que ¿qué te parece? Espero que estén súper bien, les doy un abrazo acá a la distancia. Como siempre, el mensaje es a quedarse en casa, ¿ya? A no exponerse, a no salir, a no pensar que estamos en una normalidad, ¿ya? Tampoco queremos hacerles sentir que el colegio tiene que estar en su casa, porque no es así. En este momento lo más importante, chicos, no son los contenidos. Por eso hacemos clases, profundizamos algunos temas, pero tampoco los profundizamos de tal manera como lo hubiésemos estado haciendo en clase. ¿Por qué? Por una sencilla razón, chicos. En este momento lo que más nos importa es que su salud emocional ya esté bien, su salud mental esté bien. Y por esa misma razón entonces es que lo que hacemos nosotros a través de estas clases, o a través incluso de las mismas clases online, poder acompañarlos, poder conversar con ustedes, poder saber cómo se sienten, y que finalmente estamos todos ya ocupándonos de la forma que podemos. Bien, hay gente que trabaja en los sistemas de salud, ya, así que un abrazo a todos ellos. Hay gente que trabaja en los sistemas de suministros, también un gran abrazo a todos ellos. Pero también vemos muchas personas que trabajamos en educación, y que lo que buscamos finalmente es hacer una contención, ya, de ustedes, de hacerlos sentir que estén acompañados, y es nuestro aporte que podemos hacer desde lo que está sucediendo el día de hoy con esta pandemia. Bien, en ningún momento estamos pidiendo que se saturen con cosas, que les vamos a poner nota y eso. Al contrario, les pedimos que por favor olvídense de eso, olvídense de las notas, olvídense de esa presión absurda que lo único que hace finalmente es no dejarnos quizás tranquilos. Ya disfrutemos de esto. Eso es la resiliencia, habla de eso, o sea, de todo lo malo que nos te pueda estar pasando, sacamos, chicos, lo mejor. Ahora, seamos empáticos con la gente que está sufriendo, y por esa misma razón la mejor forma que tenemos nosotros de ayudar y cooperar con todos ellos es quedándose en casa. Bien, recuerda, si no me sigues en las redes sociales, @cerorecargado, ya, para que le pongas ahí en tu Instagram @cerorecargado y veas todo lo que voy subiendo. Que ojo, no son cosas de historia ni nada, sino que son más bien pensamientos, ideas, muestro un poco de mi vida
sobre mi familia, sobre yo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para tener un contacto quizás más directo. Y en el Loco Profe Historia sí estamos subiendo clases para que la puedas ver y compartir con todos tus amiguitos. Bien, vamos chicos, vamos entonces a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la parte 1 del Estado moderno. Bien, ya lo habíamos visto en varias clases, hemos estado hablando sobre cuáles son las implicancias entonces de este Estado moderno. Y el día de hoy entonces lo que vamos a hacer es identificar ya y describir el absolutismo como modelo del Estado. No, perdón, esto nada que ver, mira, lo vamos a cambiar al tiro. El absolutismo nada que ver. Aquí vamos a identificar y describir entonces el, perdón, el Estado nacional como forma de organización. Oye, esto es organización política. Ahí sí, pues. Oye, esto jamás lo habíamos hecho. Bien, se me pasó la clase próxima, la del absolutismo. Bien, pero bueno, son cosas que pasan, estamos en directo, así que no se preocupen. Bien, recuerden poner entonces el objetivo, ¿ya? Poner el título, el objetivo y la fecha de la clase del día de hoy. Vamos a identificar y describir entonces el Estado Nacional como forma de organización política. Bien, lo del absolutismo lo dejamos para la próxima clase. Uf, ya me hizo un spoiler. Próxima clase, absolutismo. Bien, recuerda, es un video, ¿ya? Y como es un video, tú puedes ponerle pausa cuando tú quieras, ¿bien? Para tomar apuntes, para volver la idea atrás, ¿ya? Y de esa forma, entonces, si tienes dudas, consulta, la puedes dejar en el tablón, en Classroom, o también la puedes dejar, entonces, en los comentarios aquí abajito del video en YouTube. Bien, comenzamos. ¿Qué son las monarquías nacionales? Bueno, primero hay que entender que nosotros vamos a ver que todas estas monarquías nacionales se dan en el contexto de esta Europa de comienzos del siglo XV, ya estamos hablando del año 1401 en adelante, y de cómo finalmente estas monarquías nacionales, que eran muy dispersas entre sí, comienzan a crear reinos. Bien, por eso se llaman reinos, y esos reinos van a ser reinos nacionales. Entonces, hoy en día nosotros conocemos a Francia, conocemos por ejemplo a España y antes, ya o anterior a esto, eran pequeños reinados. Ya entonces Francia estaba compuesta por distintos reinados pequeñitos. Ya España también tenía varios reinos entre ellos. Entonces las monarquías nacionales lo que van a hacer es unir ya a un territorio en una sola monarquía. Ya es decir, van a basar su poder en la concentración, pero en un Estado nacional. Bien, y para que sea un Estado nacional ya tiene que tener ciertas características que nosotros ya la hemos estado estudiando con respecto a qué es lo que tiene entonces un Estado nacional, porque por esa misma razón hemos estado viendo el tema de la religión, porque una de las cosas que une a los estados religiosos, perdón, a los estados nacionales, va a ser el tener una historia común, el tener religión, el tener un idioma. Entonces, las monarquías nacionales ya van a tener ciertos elementos que van a ser propios de un territorio y eso va a hacer que un poder, es decir, una corona, comience a unir ya estos pequeños reinos dispersos los van a unir en un solo gran reino. Bien. Ahora, hay que entender un poco el contexto en el que se da. Ya, en las últimas clases hemos estado viendo el desarrollo de lo que fue el Renacimiento, de cómo el tema cambia la mentalidad, el efecto que tuvo la peste negra en Europa, y después vimos cómo después del Renacimiento viene esta revolución científica, viene el humanismo, vimos después cómo venía Lutero con su idea, en este caso, de hacer una reforma a la Iglesia Católica, reforma que finalmente no vino por parte de Lutero, sino que vino como respuesta a Lutero casi 50 años después. Y esa reforma entonces nosotros la conocemos como contrarreforma. Y después vimos las guerras de religiones y vimos que la guerra de los 30 años tiene que ver con un proceso que es religioso, ¿ya? Pero que después se transforma en una guerra de tipo nacional. ¿Y por qué razón? Porque el Sacro Imperio Romano Germánico va a ocupar la religión como justificación para unir su territorio, o para unir en este caso su reino, ¿ya? Y a partir de eso, fíjense, van a aparecer las monarquías nacionales, ¿bien? Pero eso fue como sucedió con el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene que ver con la Guerra de los 30 años. Pero antes de eso, antes de lo que sucedió con el Sacro Imperio Romano Germánico,
allá había reinos que comenzaron sus procesos de creación de monarquías nacionales. Bien, terminando entonces con el feudalismo que había en Europa, donde cada feudo tenía el poder. Entonces, este rey, que en la Edad Media en realidad tenía que hacer muy poco o que tenía muy poca influencia en lo que iban a hacer los feudos, sino que más bien los feudos se mandaban casi por sí solos. Eso va a cambiar. Entonces este rey va a comenzar a decir, no, pues a ver, ya, los señores feudales tienen poder, perfecto, pero yo sigo siendo el rey. Y yo voy a entonces a unificar mi reinado bajo una monarquía nacional. ¿Por qué? Porque tiene elementos propios, entonces, ya de la comunidad en la cual está. Entonces, es decir, una monarquía nacional va a tener, por ejemplo, una religión común, un idioma común, ya costumbres comunes, etcétera, etcétera, y todo eso dentro de un propio territorio. Ahora, lo primero, ¿cómo entonces se comienza a justificar el hecho de esta monarquía nacional? Lo primero que vamos a hacer es que la concentración del poder, recuerden que se basaba en el derecho del argumento del derecho romano. ¿En qué sentido? En que lo que busca entonces es volver a unificar las antiguas provincias romanas. Entonces, si yo en España tengo distintos reinos, lo que busca finalmente es unificar la provincia hispánica, ¿ya? Entonces, y a partir de eso formar un reino. Lo mismo pasa con las provincias galas y que se van a formar el reino Francia y así sucesivamente. Entonces, es decir, la concentración de poder ya se va a basar en cuanto al derecho romano, sobre todo en cuanto a lo que había antiguamente, estamos hablando hace 1000 años atrás, con respecto a las provincias romanas. Bien, ahora, en ese sentido, los reyes van a tener que tomar varias decisiones. Una de ellas es que yo no puedo destruir, ya, aunque pudiera hacerlo, pero destruir todo este aparataje con respecto a las cortes, ya, o los ducados, o todos estos pequeños señores feudales que igual tenían poder. Entonces, que la unión de ellos podría haber sido bastante compleja para el tema de los en este caso del reinado. Ahora, en ese sentido, ya los reyes van a decir, ok, yo voy a mantener las cortes, voy a tener los estados generales, es decir, cuando se llaman a todas las distintas clases de la sociedad, ¿ya? Y voy a mantener los parlamentos, como por ejemplo va a ser en el caso de Inglaterra. Entonces, en ese sentido, ya no vamos a eliminar lo que ya estaba como tradición en la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que hacen los reyes? Dicen, no, sabes que esto nos puede servir y a partir de esto vamos a construir lo que va a ser nuestra monarquía nacional, pero ahora basada en un gran poder. Ahora, allí hay una función muy, muy importante que van a tener los ejércitos, sobre todo en la incorporación, y esto ya un poco viendo un poquito la Edad Media, en la incorporación que la Edad Media los castillos funcionaban súper bien como sistema defensivo, porque no había un arma que las pudiese, en este caso, derribar, ya, o destruir los castillos, hasta que aparece el cañón con la incorporación desde Oriente de la pólvora. Entonces, a partir de eso, la incorporación del cañón dentro de los ejércitos va a ser clave, porque de esa forma ya los señores feudales ya no pueden ser autosustentables, ya no pueden estar solitos, ¿bien? Entonces aparece esta necesidad de hacer alianzas, y el rey esto lo entiende sumamente claro. Entonces, claro, como yo ya tengo un ejército preparado que tiene cañones, o sea, no, el señor feudal ya no puede hacerse el choro conmigo como lo hacía antes. Entonces, en ese sentido, ya comienza el rey a poder someter a todos estos señores feudales. ¿Y cómo los somete? A través de lo que son el tema de los cargos y los honores, y a partir de eso entonces la nobleza dice, bueno, el rey, si yo me hago partícipe de su corte o me hago cercano a él me va a dar entonces un cargo, ¿ya? O me va a dar, por ejemplo, un honor, me va a nombrar de tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aparece una especie de clientelismo, ya, donde la gente comienza, o las distintas casas comienzan a acercarse a los reyes, simplemente por ver qué es lo que gano, ya, y qué es lo que no gano, ¿bien? Suena bastante oscuro, pero es finalmente cómo en esta época comienzan a armarse estas monarquías nacionales. Y cuando veamos los casos propiamente tal, vamos a ver que realmente esto fue muy, muy, muy oscuro, ¿bien? Y por último, tiene que ver que dentro del funcionamiento que va a tener esta monarquía nacional, comienza a haber todo lo que va a ser una organización primero interna, es decir, comienza a aparecer algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, y esta organización interna, además de eso, va a haber alguien que va a representar a la nación en el exterior, ¿ya? Y entonces ya aparece el concepto que lo vamos a ver ahora, que es el concepto de la diplomacia, ¿bien? Entonces, ¿cómo se concentra el poder este Estado moderno?
Para yo poder entonces hacer este Estado moderno, ¿bien? Que es un poder centralizado, que tiene fronteras definidas, ¿ya? Y que además de eso, ya tiene todo un aparataje con el cual trabaja. Este Estado no puede simplemente existir porque, ay, yo como rey quiero decir, oh, no, yo quiero tener mi Estado allá, yo quiero ser el reino de Francia, quiero ser el reino de Inglaterra, quiero ser el reino de Escocia, ¿ya? Eso, chicos, ya no corre, ¿bien? Denme un segundo, voy a ponerle eso. Bien, he regresado. Me cambié un poquito porque el sol me estaba un poco dejando muy blanco, más de lo que soy. Así que en ese sentido estábamos hablando de que el rey entonces ahora debía tener todo un aparataje. Ese aparataje donde están todos estos funcionarios que van a ayudar al rey a poder hacer la gestión dentro de su gobierno se va a llamar burocracia. Entonces, por burocracia vamos a entender a todo funcionario que trabaja en función del Estado. ¿Bien? Eso es la burocracia. Entonces, todo funcionario que trabaja en función del Estado. Entonces, en esta burocracia puede tener un montón de gente trabajando bajo el gobierno para el Estado. Y esa burocracia entonces la que a mí me va a ayudar a tener una gestión que finalmente haga que mi poder se vaya concentrando y que ya no sea solamente que todas las decisiones pasan por mí, sino que tengo funcionarios que estén a cargo de tal o cual cosa. Entonces, de esa forma, si algo ocurre, yo llamo al funcionario encargado que me explique y de esa manera no está el rey tomando todas las decisiones o viendo cómo gestionar, cómo gobernar, etcétera, etcétera, y mucho más, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que el rol que tiene la burocracia es extremadamente importante. Bien, dicho eso, vienen los ejércitos permanentes. En la época media, los ejércitos estaban bajo el mandato ya de los señores feudales y cada señor feudal tenía su propio ejército. Entonces cuando el rey llamaba, ya como por ejemplo pasó para las cruzadas, tenían que unirse los ejércitos, en este caso al ejército del rey, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es, bueno, ¿y qué pasa con el ejército del rey? Entonces tenía un ejército que era bastante chiquitito y en caso de cualquier situación, si alguien se sublevaba o finalmente quería ir contra mí, yo estaba bastante indefenso. Entonces se creó la profesionalización del ejército y a partir de eso cada uno de estos reinos ya o estos estados nacionales va a tener un ejército permanente y no solamente un ejército permanente sino que un ejército profesional permanente. Y allí es donde la incorporación del cañón como arma va a ser clave. ¿Por qué? Porque de esa forma va a poder derrotar, ya y van a poder derribar cualquier muralla, van a poder asaltar cualquier castillo. Entonces, si hay algún señor feudal que me diga, no, sabes que yo no quiero ser parte de esta cuestión, o sea, ahí tengo mi ejército permanente, le echo mano y le voy con todo, ¿bien? Y de esa forma, entonces, comienza a unificarse y se concentra muchísimo más el poder del Estado moderno. Ojo, ojo, porque hoy en día nosotros seguimos teniendo Estado moderno. Por esa misma razón existe un montón de burocracia, por esa misma razón tenemos ejércitos permanentes, ¿bien? Bueno, me parece que a excepción de Nicaragua. Entonces, en ese sentido, ya chicos, es súper importante que nosotros seamos conscientes de que esta concepción de Estado moderno sigue hasta el día de hoy funcionando. Bien. Y luego tenemos el concepto de la diplomacia. Y la diplomacia no es otra cosa que tener relaciones exteriores, ya, o relaciones públicas exteriores, pero en base al diálogo, ¿ya? Entonces ese es el punto, que ahora ya las cosas no solamente se arreglan ya con el tema de ir a la guerra con el ejército, con tener buenos funcionarios, sino que también tengo funcionarios especializados en diplomacia, es decir, en mantener buenas relaciones con otras personas, para que de esa forma yo no desgastaba ni mi economía, ni mi tiempo, ni mis recursos, ya en enviar a mi ejército a una guerra, a una situación en la cual podríamos llegar a algún acuerdo, ¿bien? Entonces, por eso es que hasta el día de hoy nosotros tenemos un ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Y es porque ellos se encargan de llevar a cabo lo que es la diplomacia. Ya la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, cuál es el rol que tiene la diplomacia y qué pensaba, por ejemplo, Maquiavelo de la diplomacia, ¿bien? Dicho eso, que son estos tres elementos, es decir, la burocracia, el ejército permanente y la diplomacia,
son aquellos tres elementos que forman parte entonces del Estado moderno. Bien, entonces un Estado moderno no solamente se forma con que tiene elementos nacionales un territorio, es decir, una religión, un idioma común, costumbres, tradiciones, un terreno, sino que además cómo se comienza a concentrar este Estado moderno a través de una burocracia, un ejército permanente y finalmente la diplomacia. Vamos a ver esto cómo funciona, por ejemplo, en algunos casos que son icónicos dentro de todo esto. Por ejemplo, en el caso de España, ya vamos a ver que quien comienza a aglomerar o a unificar o a centralizar el poder son los reyes católicos. Me refiero entonces a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ahora, nosotros conocemos a ellos dos principalmente porque sabemos la historia de que Colón iba a golpearle la puerta y le decía, toc toc, oiga don Fernando, deme las carabelas porque tengo tengo un buen proyecto. Y Fernando finalmente le decía que no, que no, que no. Hasta que dicen ahí la historia y el tema más bien mitológico, en que Isabel vende sus joyas para el tema. Ya, eso es falso, eso no es así, sino que eh, Isabel convence a Fernando para que mande a Colón ya donde quiere ir. Bien, y eso es en el año 1492. Ahora, más allá de eso, Fernando, en este caso de Aragón, que con el tema de Colón va a tener un golpe de suerte tremendo, porque de hecho él cuando firma las capitulaciones de Santa Fe con Colón, o sea, él jamás está pensando de que Colón va a llegar a algún lado. Entonces, por esa misma razón, después que cuando Colón descubre y Fernando se da cuenta, oye, de verdad este gallo no está loco, tiene que deshacer el tema de las capitulaciones de Santa Fe. Pero bueno, me imagino que eso también lo están viendo en otros temas. Ya yo, por mi parte, no voy a ver ese tema de América. Pero sí voy a hablar de Europa. Y en Europa, los reyes católicos no solamente son los que dieron permiso con Colón, sino que los reyes católicos unificaron toda España porque tenían un objetivo que era anterior a eso, ¿ya? Y que era entonces sacar a los moros ya de España. Bien, y los moros son aquellos que profesaban el Islam y que vivían entonces en el sur de España. Por esa misma razón que en el año 1492 ya Fernando de Aragón, ya Isabel de Castilla, que son dos reinos que se unieron, ya finalmente terminan ya de expulsar a los moros, ya con la conquista de Granada, bien que es en la parte del sur de España. Ahora, en ese sentido es bien interesante porque por un lado, ya tenemos a las dos grandes coronas españolas unidas en matrimonio, y además de eso, entonces vemos cómo finalmente ellos conquistan, ya, o reconquistan, ya, el resto de España que había sido conquistado, ya, por los musulmanes, por los moros, ya en el año 730 y algo, cuando vimos que el avance de los califatos ya finalmente había conquistado gran parte de España, bien, incorporándose o quedándose allí el califato de Córdoba. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo entonces Fernando de Aragón ya no solamente va a unificar el resto de España, sino que además de eso va a tener este golpe de suerte de que Colón le va a traer un montón de territorios, pero sin que él jamás lo hubiese pedido ni dimensionado. Bien, ahora, ¿quién va a ayudar en este caso, al caso de la corona española? La Iglesia Católica, bien, porque ellos como defensores de la fe, ya van a tener esta unidad de credo, es decir, no van a tener problemas ya en cuanto a la diferencia de credos dentro de la propia España, bien, sobre todo porque ellos tienen algo muy fuerte, que es el Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición, bien. Entonces, a partir de eso, ellos son bien interesantes porque por esa misma razón uno entiende por qué América Latina es tan católica, porque van a ser conquistados por los españoles, pero la Santa Sede, es decir, Roma, tenía en este caso en España un polo muy fuerte ya respecto al poder del catolicismo, no solamente en los reyes, sino que en toda ya la península ibérica, sobre todo por el tema de que como había que expulsar a los árabes, como había que expulsar entonces a esto islámico, había un tema de una guerra de religión, pero que venía desde la Edad Media, ¿bien? Entonces, en ese sentido, por eso que España era tan importante para el catolicismo, porque España estaba a un lado ya en este caso, del mundo musulmán. Y por eso tenían que expulsarlo finalmente de España.
Bien, ahora luego de eso, Isabel y Fernando llevan a cabo todo el tema del sometimiento de la nobleza, tal como lo habíamos explicado hace un ratito. Es decir, tratar de que todos estos señores feudales se alinearan con la corona española. Bien, y a partir de eso aparece el concepto del corregidor, de cómo finalmente va esta España uniéndose y finalmente creando estos acuerdos como la Santa Hermandad. ¿Ya? Y por último tenemos la anexión de América, que si se fijan acá está, ¿ya? Aquí tenemos el reino de Castilla y el reino de Aragón que se unían, ¿ya? Para finalmente sacar o expulsar a estos de acá, que son el reino de Granada, donde estaban los moros, ¿ya? Y por eso que cuando uno está aquí dicen sin moros en la costa, porque significa que no vienen los musulmanes a volver a atacar España. ¿Bien? Ahora, es bien interesante porque luego de esto se unen el resto de los reinos, que está el reino de Galicia, el de León, ya el Navarra, ya el reino Toledo, se van a unir entonces en todo esto que va a ser entonces conocido como el Estado Nacional Español. Bien, y vamos a conocer nosotros como la corona española. Y además de eso, fíjense que desde el año 1492 se le suma ya a todo esto, ya a toda esta pequeña península, se le suman todos estos territorios que es un continente completo. Ahora, vuelvo a insistir, acá la corona española y claro, la ignorancia también de desconocer los alcances de América, entender que América no es una islita, es en este caso un continente completo, ¿bien? Y desde lo que va a ser Nueva España hacia lo que es el río Maule por el sur de Chile y el río La Plata en la parte en este caso del Atlántico, vamos a ver que los territorios españoles que se unifican bajo la corona española son extremadamente extensos. Bien, y eso es más o menos como el caso de cómo España comienza ya a transformarse en un estado moderno, pero sobre todo ya en un estado nacional. Bien, y posteriormente, después de Fernando de Aragón, ya vamos a ver que su hijo Felipe, y que se va a transformar también en Carlos V, ya van a comenzar a mantener esta política y España, ojo, y España en este momento se va a transformar en la gran megapotencia que va a tener el mundo, sobre todo el mundo occidental en este momento, o en el momento que estamos hablando del siglo XV. Y por eso que España se metía entonces en la política, siempre estaba en guerra contra Francia, que en algún momento España va a hacer alianza con Inglaterra para irse contra Francia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre vamos a ver que entre España, Francia, Inglaterra, ya, y después por algún momento Alemania, siempre peleaban entre ellos, pero España era la megapotencia. Y vimos que finalmente, después de la guerra de los 30 años, España deja de ser la megapotencia, que finalmente era hasta este momento, desde el año 1492, cuando ya consolidan su Estado moderno nacional español. Bien, vamos a ver el caso de Francia, que en realidad es más fácil de poder entender. Tenemos la guerra de los 100 años, donde, para variar Francia estuvo en este caso con guerras contra Inglaterra, ya por toda esta zona norte sobre todo, y que en distintos, ¿cómo se dice? En distintas épocas, en distintos intervalos de tiempo, ya en distintos periodos, ya van a ir haciendo una especie como de... Se activa mucho la guerra, se baja la guerra, se activa la guerra, se baja la guerra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y finalmente dura 100 años y lo que hace es finalmente consolidar gran parte del territorio francés. Ahora, ojo, porque uno dice, pero profe, a ver, como que me suena como que este Francia todavía no es tan grande porque Francia es como más gordito. Claro, porque después, ya cuando queda esta parte del Sacro Imperio Romano Germánico comienza a tener problemas posterior a la guerra de los 30 años, es donde finalmente uno va a decir, ah, y donde Francia comienza a obtener ciertos eh, territorios que finalmente eran alemanes, entre comillas, del Sacro Imperio Romano Germánico, y que después los va a obtener Francia, y ahí uno empieza a entender siempre esa pelea de esos territorios, por los cuales finalmente vamos a ver que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, esos territorios van a seguir teniendo muchísima importancia. Bien, luego vamos a ver también gran parte de las conquistas de Luis XI, ya aparece después Carlos VIII, Luis XII, ya Francisco I, Enrique II, o sea, hay un montón de reyes que lo que buscan esta etapa es conquistar, no solamente por el tema
diplomático, sino que muchas veces también por el tema de la fuerza, cómo finalmente se van incorporando, por ejemplo, ducados como Flandes, el ducado de Borgoña, ¿ya? Y así sucesivamente, que lo que buscan es finalmente ir sometiendo a la nobleza, controlando las ciudades, y eso a través de dos elementos que van a ser muy importantes. Primero, la creación de órganos del Estado, ya lo vimos a través de esta burocracia, pero también a través del control de la iglesia, y que por eso va a ser tan complicado una vez que aparecen los hugonotes en Francia, porque de esa forma ya rompe este esquema de este catolicismo que se da en Francia. Y por esa misma razón, entonces, los hugonotes van a ser perseguidos y que, ojo, ya lo hemos visto en qué termina finalmente el tema de los hugonotes y vimos las matanzas y que eso era parte de incluso de la tarea que ustedes tenían que hacer. Entonces, si se fijan, ya el caso de Francia es bastante interesante porque no se da de una forma tan inmediata como por ejemplo el caso español. ¿Bien? Ahora, si creían que Francia era interesante, acá tengo así una cosa muy de verdad. Bueno, de hecho creo que hay series. Yo como no tengo tiempo, y yo soy súper sincero en decirlo, tengo muy poco tiempo, entonces no veo series. Pero creo que hay un montón de series donde el caso de Inglaterra queda un poco en evidencia. Ya me parece que hay una serie, no sé si estará en Netflix, que se llama Los Tudor. Y la verdad es que no tengo idea de qué es, pero ya los Tudor, o sea, conozco a unos solos Tudors. Y de verdad que eran todos bien jodidos, ¿ya? Y fue parte de la historia de Inglaterra, una historia bien jodida. Entonces, yo creo que más o menos sé para dónde va la cosa. No la recomiendo porque no la he visto, ¿ok? Mm. ¿Cómo comienza el caso de Inglaterra? El caso de Inglaterra comienza con algo que después va a servir, que va a ser bien interesante. Va a ser la inspiración para una serie muy premiada, muy aplaudida, muy popular también, que es Juego de Tronos. Bien. Ah, está bien, sí, yo tampoco he visto Juego. Miren, ahí están mis libros de Juego de Tronos. Ah, no, no se ven ahí. Pero tengo mis libros de Juego de Tronos que me los regalaron, ¿ya? A todo esto tengo solamente el uno, el 3 y el 4. El uno, el 3 y el 4. Me falta el 2 y el 5 y después creo que hay más. En algún momento cuando tenga tiempo los voy a leer. Lo único que sé es que Jon Snow mata a Daenerys y se le pitea. Le hicieron un montón de memes. No sé si fue un mega spoiler o no, pero no vi Juego de Tronos, ¿ok? Sí, déjenlo en los comentarios, más lo mismo no... No, vi en todo caso unos capítulos, sí, de la primera temporada vi hasta como el capítulo 5, pero como eran tan largos me aburrí. Bueno, ya da lo mismo Juego de Tronos, pero ¿por qué digo de Juego de Tronos? Porque la guerra de las dos rosas, que fue una guerra entre dos casas, que en este caso es la casa de los York con la casa de los Lancaster, es lo que comienza a dar origen a lo que va a ser entonces la creación de este estado nacional en Inglaterra. Ahora, en Inglaterra es un reino que en general tenía bastantes costumbres muy bien arraigadas, como por ejemplo el tema del parlamento, existía ya durante la Edad Media, esta cosa de tener una monarquía más bien parlamentaria, ya donde no solamente está el rey, sino que además de eso hay parlamentarios que son los lords, ya los lores, y también la Cámara de los Comunes, donde esto ya estaba desde la Edad Media. Entonces, Inglaterra va a dejar las dos cámaras, va a dejar las cámaras de los comunes, ya. Lo mismo pasa que, por ejemplo, en Francia van a dejar los estados nacionales, como lo vimos hace un ratito. Y el tema está en que la Casa de las Dos Rosas, o la Guerra de las Dos Rosas, que se dará entre el año 1455 y el año 1485, entonces, durante estos 30 años, hay una sucesión de nombres de aquí que allá de todo lo más. Y de verdad, aquí sí me recuerdo mucho de Game of Thrones, porque como que sube uno al poder, lo matan, sube al otro poder, pa, lo matan, es que este se pone a pelear con este, pa, que la más embarrada, ¿bien? Es muy sencillo, ya la guerra de las dos rosas se trata de una guerra de sucesión, ¿ya? Donde finalmente los Lancaster ya van a tener el poder, luego va a ser quitado por los York, ¿ya? Y después los York van a perder nuevamente el poder y luego finalmente los Lancaster van a subir al poder, pero, y aquí voy a hacer un spoiler tremendo, para dejar todo así súper bacán, finalmente dice, ya voy a, para terminar la guerra me voy a casar con una de las niñas de una de las hijas de la casa de York. Y de esa forma entonces se acaba la guerra de las rosas y aparece entonces la fusión de estas dos rosas, que es la rosa de York y la rosa de los Lancaster. ¿Y por qué eso se llama la guerra de las rosas? Porque dentro de su escudo, su símbolo ya son dos rosas, la rosa roja y la rosa blanca. Y después entonces aparece la rosa de los Tudor, ¿bien? Y con eso entonces, cuando finalmente
gana ya la guerra de la Rosa, la casa de los Lancaster, pero para que todos queden en buena onda y en buena lid, finalmente se casan ya con alguien de la casa de los York y de esa forma entonces aparece la dinastía Tudor, bien que es una nueva dinastía. Bueno, ahí tenemos a Enrique VII, ya que es el primero de los Tudor, y luego entonces tenemos a nuestro muy famoso y querido amigo Enrique VIII, que ya lo hemos visto. Entonces, todos ellos, en este caso la dinastía de los Tudor, comienza a llevar a cabo todo este proceso de la burocracia, mantener su ejército permanente, de crear una diplomacia estable dentro de lo que va a ser la funcionalidad del reino. Entonces, todos estos elementos que son propios de los estados nacionales comienzan ellos a ejecutarlos, bien, de una u otra forma, con muchas cosas que aquí, que allá y todo lo demás. Entonces es bien interesante cómo se da el caso de Inglaterra, bien. Y luego aparece que, y aquí vamos a recordar un poquito que Enrique VIII, recuerden que Enrique VIII tenía muchas mujeres, o tuvo muchas mujeres porque él quería en este caso tener un hijo varón, ¿sí? ¿Se recuerdan eso? Sí, perfecto. Entonces, y ahí se recuerdan que él estaba casado con Catalina de Aragón, y el problema es que Catalina de Aragón tenía una niñita, tuvo una hija solamente, y después dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero un varón, y en este caso Catalina no puede tener más hijos, entonces él pidió el divorcio. Y pidió el divorcio para casarse con Ana Bolena, ¿bien? Y recuerden que el curita, el papa le dijo que no se podían divorciar aquí, que allá, y ahí donde se separa de la iglesia, él crea la iglesia anglicana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sí, Catalina de Aragón era hija de los reyes de España. Ya, más o menos por si es que le suena. Sí, ya. Entonces ya el tema es que la despachó. Bien, pero esta niñita tenía, o sea, Catalina tenía una niñita. Bien. Y entonces ellos se fueron, ya lo echaron de Inglaterra. Y después aparece entonces Ana Bolena, a la cual de hecho también tiene una niñita. Ya, y cuando esta niñita tiene 3 años, a Ana Bolena le cortan la cabeza, así que despachan también a esta niñita, o sea, la ocultan. Ya, y así sucesivamente. Ahora, Enrique VIII tiene al final un varoncito, ya va a tener entonces a un hijo varón, pero ese hijo varón va a alcanzar a reinar muy poco, porque va a reinar aproximadamente 3 años porque se muere, ¿ya? Y ahí es donde aparece esta hija de Catalina de Aragón, ¿ya? Es decir, la primera hija de, en este caso, Enrique VIII, y aparece la hija de Catalina de Aragón, que es María. Y ahí está, es María Tudor. Bien, entonces aquí lo tenemos. De hecho, le van a llamar María la Sanguinaria, ¿ya? Por una sencilla razón, porque cuando ella vuelve, usted entenderá que su mamá era muy católica, ella viene de España, muy católico, y estaban ellos con el problema de la reforma protestante, donde habían dejado ya que el rey se podía separar y creó el anglicanismo. Ahora, ella trató de instaurar ya nuevamente el catolicismo, y por eso le llamaron María la Sanguinaria, porque aquel que no quería meterse de nuevo al catolicismo, finalmente era cortado, ¿ya? Ahora, bueno, a María Tudor ya no le fue muy bien porque también murió al poco tiempo de comenzar su reinado. Y allí entonces, antes de morir, le dice, ¿sabes qué? Mira, pero quien debería seguirme a mí, después de todo el tema, o sea, después que yo me muera, es mi hermana Isabel. Uy, ¿quién era Isabel? Es la hija de Ana Bolena. Oh, si te va. Esta cuestión. Es como. Ya. O sea, yo sé que quizás si usted vive en Inglaterra, uno puede decir, ah, sí, pero no me trate mal así a mi María, no me trate mal a mi Isabel, porque es mi reina madre. Ya, para nosotros que vivimos en República es súper complicado todo esto de las casas y lo demás, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Y por qué hablamos de esto de la casa de los Tudor? Porque finalmente, claro, María muere, ya trató de instalar el catolicismo, pero llega Isabel, Isabel dice, no, ya, vamos a hacer nosotros y vamos a potenciar el anglicanismo. Y el punto está que Isabel, bueno, además de hacer una guerra contra, en este caso, Francia, y ahí se apoya de España, o sea, hace una tregua con España, y se llevan súper bien y todo lo demás, pero finalmente, una vez que termina esa tregua, ya no hay más relaciones con España, Isabel sigue siendo entonces eh, una reina que de hecho fue, me parece, el quinto reinado más largo que hubo en Inglaterra, ya es llamada Isabel la Grande,
Isabel le da forma completa al Estado Nacional de Inglaterra, ¿ya? No solamente lo engrandece Inglaterra, sino que también lo que va a hacer es potenciar el anglicanismo y dejarlo ya como la religión oficial, es decir, unir su territorio bajo una sola religión. Recuerden que es uno de los elementos que tiene ya el Estado Nacional, ¿bien? Fortalecer la burocracia, el tema de la diplomacia, etcétera, 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 ¿ya? E Isabel la Grande, la Inmaculada, no va a dejar herederos, ¿bien? Y de esa forma entonces eh, van a continuar la casa de los Tudors, ¿bien? Ahora, en ese sentido, ese va a ser como el ejemplo, ¿ya? De el cómo Inglaterra, ya con Isabel la Grande, finalmente posiciona este Estado nacional como un Estado moderno. ¿Bien, chicos? Entonces, ahora ya sabiendo cómo finalmente se posiciona el Estado, ya voy a ver dos temas, ya no siquiera no voy a ver los temas, sino que simplemente los voy a nombrar, porque mientras todo esto está pasando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ya esto también es súper relevante, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque una cosa para unir también a un territorio lo va a hacer su sistema económico. Ahora, dentro de todo esto hay dos sistemas económicos. Primero, está el capitalismo, donde vamos a ver que su riqueza se basa en el tener capital, es decir, que no es quien tenga más monedas de oro la persona más rica, sino que en general quien tenga más negocios, quien tenga más parte de capital haciendo inversiones, etcétera, 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 y se basa en el derecho de la propiedad privada. Entonces, aquí es donde los burgueses ya ellos les va a ir muy bien con el comercio, es decir, la platita que llegaba, tun, 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 ellos la invertían y así sucesivamente. Entonces, claro, al final no tenían un saco de moneda, pero tenían un montón de propiedades, fábricas, etcétera, etcétera. Y eso es el capital, es decir, lo que yo tengo bajo mi derecho privado, ya, de que es de mi persona, ya, y en propiedad privada. Y por otro lado está el mercantilismo, ya que el mercantilismo se basa en que la riqueza está en la cantidad de metales que yo tengo, es decir, la cantidad de monedas de oro, de plata, que finalmente yo tengo acuñado y eso es finalmente el valor de la riqueza. Bien, ahora, ¿y por qué hablamos de mercantilismo y capitalismo? Por una sencilla razón, porque también son parte del Estado Nacional, porque en España, por ejemplo, se va a dar el tema del mercantilismo, donde los españoles van a acumular metales. Ahora, era que no, pues si están teniendo metales que vienen desde América, ya donde no había un comercio ni nada, sino que simplemente pescaban a los indígenas, los metían a las minas de oro, les sacaban oro y todo el oro se lo llevaban a Europa. O sea, así cualquiera, fácil. O sea, ellos acumulaban los metales en base simplemente a lo que saqueaban, perdón, esa es la palabra, a lo que saqueaban desde América. Alguien va a decir, pero es que no, pues no lo sacaban, sino que ellos lo explotaban por derecho propio. Perdón, o sea, si tú llegaste a un continente y empezáis a sacar las cosas, saqueo, ¿bien? Entendiendo eso, ¿bien? Entonces ellos saqueaban los metales y se los llevaban a América y por eso acumulaban. Ahora, es bien interesante porque, claro, ellos tenían que, los metales tenían que estar dentro de España porque de lo contrario tenían fuga de metal y eso estaba prohibido, ¿bien? Ahora, ¿qué busca finalmente el mercantilismo? Tener una balanza comercial favorable. ¿Qué significa eso? Que lo que yo venda sea más de que lo que compro. Entonces, ¿qué voy a suponer? Si yo compro como país más de lo que vendo, o sea, yo tengo una balanza comercial negativa y eso significa que yo estoy debiendo plata. ¿Bien? Entonces por eso siempre he tenido que tener una balanza positiva y por eso con América era bien fácil porque había un monopolio. Entonces yo como español decía cuánto quería pagar por esto y se pagaba eso. Y nadie me podía chistar ni decir absolutamente nada. ¿Bien? Y por eso que había esta relación colonia-metrópolis, ya en una relación de factura-consumo. Es decir, yo, Metrópolis, hacía cosas, ya hacía mesas, así y todo lo demás, y se las mandaba a los americanos y ellos me la tenían que comprar. ¿Y por qué te la tengo que comprar? Porque hay un monopolio, o sea, yo no puedo comprarle a nadie más que no sean los españoles. Y decir, pero profe, así es fácil, sí, así es muy fácil. Los españoles por eso lo tuvieron muy fácil, ¿ya? Y gracias al proyecto de Colón que Fernando no creía. Y luego entonces propició mucho el tema de la industria interna, sobre todo la industria española, ¿ya? ¿Para qué? Para que finalmente se evitara la fuga de los metales. Ahora, de que sí se fugaron metales, de que sí se hacía contrabando y esas cosas, sí, obviamente que se iba a dar, pero en este caso no era tanto el porcentaje con respecto a lo que sí se hacía de manera interna.
Bien, eso por un lado. Entonces, el tema del mercantilismo sirve para unir ya a la corona española completa y absolutamente bajo también un sistema económico. Bien, pero por otro lado, también tenemos entonces al capitalismo, y el capitalismo va a surgir en el siglo XVI, bien, y lo que busca es que la generación de lucro ya esté de acuerdo a la máxima ganancia, es decir, mientras yo más plata pueda ganar y más ganancia pueda obtener, mejor, ¿ya? Ahora, esto va a aparecer en Inglaterra, ¿ya? Entonces, en Inglaterra aparece este capitalismo donde se comienza a legitimar también, recuerden, y aquí aparece la reforma protestante, donde también aparece como legítimo, por ejemplo, las ganancias, los préstamos, el tema de los intereses, la usura, etcétera, etcétera. Porque hay elementos también que, bueno, si bien no son propiamente tal del calvinismo en cuanto a la predestinación, pero sí en realidad que dice, bueno, pero si Dios a mí me quiere rico, yo tengo que ponerle. Entonces, y por esa misma razón, esa concepción de que el trabajo a uno le genera riquezas es propia del capitalismo. Entonces, hoy en día ustedes pueden escuchar mucho, ay, es que el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo y el sistema, porque ojo, porque una cosa es el sistema y otra cosa es el modelo, porque estamos hablando del sistema capitalista, o sea, estamos hablando del capitalismo propiamente tal. Hoy en día nosotros hablamos también del sistema capitalista cuyo modelo es el modelo neoliberal, que es distinto, es completamente distinto, porque estamos hablando del capitalismo puro, es decir, cómo este capitalismo a lo que hace finalmente es hacer que fluya el dinero, hacer que fluya en este caso la fuerza de trabajo, ya comienza a aparecer la gente asalariada que comienza a cobrar por su trabajo, y eso sobre todo porque en lo que va a ser Inglaterra del siglo XVI, comienzan a aparecer estos pequeños grupos medios con gente que eran profesionales libres, ya sobre todo algunos que iban a la universidad, que hacían de abogado, por ejemplo, que eran médicos, y así sucesivamente. Es decir, el capitalismo no solamente se trata de juntar capital propiamente tal, es decir, tener cosas que sean tuyas, de tu propiedad, sino que además de eso, ya, lo que busca finalmente es transformar la circulación del dinero en una práctica habitual. Además de eso, tener el tema del trabajo asalariado, surgir, en este caso, el surgimiento de estos grupos profesionales que van a cobrar también por su trabajo. Entonces, todo esto va a hacer que los países como por ejemplo Inglaterra también sean capaces de unirse mucho más fácil porque las monarquías se van a también a transformar capitalistas. Es decir, ya no, las monarquías no solamente van a juntar el salón del tesoro, sino que van a ver cómo también reinvierten lo que van obteniendo a través de los tributos, a través de los impuestos, y a partir de eso comienzan a hacer el desarrollo del capital. Y eso también lo vamos a ver nosotros posteriormente en los países alemanes, lo vamos a ver en Suiza, ya lo vamos a ver en parte de Francia, ya aunque Francia sigue con el fisiocratismo, que es el valor de la tierra, pero en Inglaterra se da el capitalismo y eso sirve para que todo esto, toda esta unión que había tratado de hacer políticamente los personajes que nosotros ya vimos, fuese más fácil. Porque finalmente, y tal como en algún momento se ha dicho por ahí, el dinero se va a transformar en la nueva religión. Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver cómo a través del dinero, a través del capitalismo, se va a comenzar entonces a unir este Estado. Y de esa forma entonces vamos a tener que, tanto el caso, pues ya lo vimos, de Francia, de España, de Inglaterra, comienzan a unirse en estados nacionales que basan su funcionamiento en lo que va a ser la burocracia, en lo que va a ser la diplomacia, y es lo que va a hacer el mantener ejércitos permanentes. Y si a eso usted le suma el sistema económico, ya sea en este caso el capitalismo, ya sea el mercantilismo, vamos a ver entonces grandes potencias del mundo ya unificadas. Tenemos el caso, por ejemplo, de España, tenemos el caso de Inglaterra, vamos a tener el caso de Francia, ¿bien? Y por eso hablamos de esos tres. ¿Por qué no hablamos de Alemania? ¿Por qué no hablamos de Italia? Porque todavía ellos no son capaces de unificarse. Ellos todavía van a seguir siendo estados muy pequeños. Ya van a tratar de hacer estados nacionales, pero son muy pequeños. Entonces, la consolidación de las monarquías nacionales se da en el caso de España, de Francia y de Inglaterra. ¿Bien? ¿Y dónde? ¿Y quién les echa una manito a ellos? Los sistemas económicos que ellos van en este caso, a imponer. El mercantilismo, por un lado, en España y el capitalismo en Inglaterra. Bien, chicos,
Así que eso fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido más o menos el funcionamiento de todo esto. Y ahora los voy a invitar a hacer entonces una pequeña actividad. Quiero que respondan en su cuaderno 4 preguntas. La primera es: ¿qué elementos posibilitaron la concentración del poder de las monarquías nacionales? Ahí las vimos recién. ¿Cómo Francia y España consolidan su Estado moderno? Uy, ya lo vimos. Averigüe qué es la guerra de las dos rosas. Averigüe, échale un vistazo, ¿ya? En Google le pone guerra de las dos rosas y vamos, sale. Y caracterice y compare el mercantilismo con el capitalismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre el mercantilismo y el capitalismo? Puedes buscar información también y hacer una comparación de uno con otro. Bien. Así que eso, chicos, fue la clase del día de hoy. Estamos viendo la clase 8 del octavo año básico, donde vimos la consolidación del Estado moderno. Bien, espero que te haya gustado la clase. Recuerda que todo lo que es tu material está en Classroom para que lo puedas bajar, ver, sacar tu apunte y todo lo que tú quieras. Y si estás viendo esta clase a través de lo que es el canal de YouTube El Loco Profe de Historia, recuerda darle like, compartir y también suscribirte para que otras personas sean partícipes de estas clases que estamos haciendo. Recuerda, ahí están las clases de las clases pasadas para que la puedas ver y poder suscribirte también a mi canal. Bien, mi nombre es Álvaro Álvarez, muchísimas gracias, un abrazo a todos, quédense en casa y nos vemos, jóvenes, hasta la próxima semana, donde vamos a ver, ya lo vimos, el absolutismo. Que esté muy bien, hasta luego.